Vamos a estudiar la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Si lo tiene, me dice amén, hermano. Miramos el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Voy a darle lectura una vez más a estos versículos que leímos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Quisiera, hermanos, en esta hora que meditemos en la palabra del Señor, donde el apóstol Pedro, hermanos, está hablándonos con respecto de esta carta. Y él, hermanos, envía esta carta a unos hermanos que estaban en la dispersación. Ahí, hermanos, en Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. Estos lugares se encuentran por medio de la historia en este tiempo actual, ahí por Turquía. Y ahí, hermanos, estaban estos hermanos, estaban pasando una persecución, por cierto. Estaban siendo perseguidos por diferentes hermanos, reglas que había en contra de la iglesia o de aquellos que se llamaban cristianos, que se llamaban, hermanos, hombres seguidores de Cristo, y estaban siendo perseguidos. Pedro les envía esta carta para confortarlos y para también amonestar a los hermanos cómo deberían de conducirse y cómo deberían de actuar y de poder comportarse en la vida cristiana. Y eso es, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, nos habla a nosotros para que también podamos, hermanos, ser hombres, hermanos, que seamos verdaderamente reconocidos por Dios, porque no es solamente ser reconocido por los que, hermanos, la gente de aquí de esta tierra, que usted es cristiano y que viene con la Biblia, hermanos, a la iglesia, y que viene, hermanos, con la manga larga, las hermanas vienen con la falda larga. Cualquiera pudiera decir, hermanos, ese va para la iglesia, ella va a la iglesia. Ser reconocido, hermanos, por la gente de esta tierra, hermanos, es bueno, es importante, pero también es importante ser reconocido por Dios, que mis actitudes, hermanos, mis acciones, Dios las reconozca, que yo le estoy amando a Él y que me estoy guardando para Él, que me estoy cuidando para Él y que estoy haciendo la voluntad que Él ha encomendado que nosotros hagamos. Aleluya. Entonces Pedro, cuando envía esta carta, hermanos, les hace saber a los hermanos que debían de guardar algunas actitudes, hermanos, que no estaba bien. Es verdad que ellos estaban, porque en ese tiempo la iglesia, hermanos, estaba bien en el Señor, estaban firmes en el Señor, estaban guardándose para el Señor, pero el apóstol todavía les está pidiendo algo más. A pesar de la persecución, deben de dejar ustedes esto y deben de dejar lo otro.
Y cuando a alguien le gusta que le amonesten a la vida, hermanos, espiritual, esa persona va a aprender y va a mejorar en el camino del Señor. Pero cuando a alguien no le guste, porque anda en desobediencia y se le amonesta y no le gusta, entonces ese jamás va a poder agradar al Señor. Y Pedro les dice a los hermanos: ustedes deben de dejar que la palabra del Señor esté en ustedes. Deben de amar la palabra verdadera, la leche. Deben de aprovechar la leche espiritual, que es la palabra del Señor. Ahora en este tiempo hay muchos de nosotros que no estamos, hermanos, amando la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra. No nos gusta la amonestación de la palabra de Dios, que nos amoneste a nuestra vida. Por eso a veces no crecemos espiritualmente y estamos ahí a veces estancados en la vida espiritual. Y a veces por eso pasa que nosotros venimos a la iglesia y no sentimos la gloria del Señor. A veces no sentimos la presencia del Señor porque, hermanos, a veces nosotros estamos haciendo cosas que no son agradables delante del Señor, y Dios lo conoce a usted, Dios lo conoce a mí, a usted, y Dios los conoce a todos, y lo me conoce a mí también, hermano. Aleluya. Dios nos conoce a todos. Ahora, si nosotros miramos aquí, el apóstol Pedro está diciendo que tienen que aprovechar la palabra de Dios, amar la palabra del Señor. ¿Cómo los compara? Como un niño. Como un niño, les dice Pedro, tienen que amar la palabra. Como el niño que recién nacido está esperando la leche, así también ustedes tienen que estar amando la palabra de Dios, dice Pedro. Aleluya. Deseen la palabra, que haya ansiedad en nosotros. Si en el culto se compone de alabanza, se compone de la palabra, usted tiene que aprovechar los dos tiempos que hay en el culto: alabar a Dios en la alabanza, y también aprovechar cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Porque ahora pareciera que en este tiempo hay muchos que están oyendo la palabra, pero están acabando como el pueblo de Israel, que tienen cisternas rotas, que no están deteniendo la palabra del Señor. Y del apóstol Santiago dice que seamos oidores y retenedores de la palabra, no oidores olvidadizos, porque el oidor olvidadizo, ese es el que se olvida. ¿En qué predicó? ¿En qué hablaron? ¿Qué dijeron? Y comienza a actuar allá afuera, no como cristiano, porque a ese se le olvida rápido, y el diablo está para robar cuando la palabra de Dios está siendo predicada. El diablo no quiere que usted ponga atención. El diablo le está trayendo pensamientos en este momento. Ahí a muchos, algunos, ¿verdad?, que no están bien amando la palabra de Dios. Ahí está trayéndole pensamientos equivocados el diablo. Que mira cómo le vas a hacer con esto que viene con este pago. Cómo le vas a hacer con esto otro. Y pues diferente, cualquier cosa pudiera estar distrayéndolo el enemigo para que la palabra de Dios no germine en nuestra vida. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta noche? Y entonces, hermanos, el Señor, a través del apóstol Pedro, les escribe esta carta a los hermanos. Y les dice aquí, mira el primer versículo: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahora, para poder dejar todas estas cosas, se necesita estar empapado de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque usted le dice a un inconverso: tú tienes que dejar la malicia, tú tienes que dejar la hipocresía. ¿Cómo le va a hacer caso? Si a veces los que estamos dentro de la iglesia no estamos practicando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿me entiende lo que digo esta noche? Entonces, Pedro les está diciendo: si ustedes anhelan, miren el versículo 2 que leímos, dice:
desechad, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Deseen, le dice Pedro, la palabra, deseenla. El mismo apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha en la cual hacéis bien. Tenemos la palabra profética, dice Pedro, y más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra, dijo el salmista en uno de los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deberíamos de estar amando la palabra del Señor. Deberíamos, hermanos, cuando alguien ama la palabra de Dios o ama al Señor, siempre aparta un tiempo en el día para poder leer la palabra. Porque usted dice, hoy no hay culto, pero yo quiero que Dios me hable. No voy a esperar que el hermano Benjamín esté predicando, y el hermano Mardoqueo esté predicando, y el hermano Javier esté predicando. Yo voy a abrir la palabra y el Señor me va a hablar en esta hora. Pero muchos de nosotros no estamos leyendo la palabra. ¿Me lo dijo el Señor? No me lo ha dicho. No me lo ha dicho. Pero sí puedo notar que eso está haciendo falta en nosotros. Y Pablo y Pedro aquí dice a los hermanos, desead como niños, dice, recién nacido, la leche espiritual, y que tiene que ser no adulterada, porque a alguien que no está siendo nutrido con la palabra verdadera, le gusta oír le gusta que le den leche, pero que vaya ya contaminada esa leche. Le gusta que le den una palabra, pero palabras suaves, que le gustan palabras como a él le gusta, que le gusta usted va bien, usted va para el cielo, y allí haciendo cosas inagradables delante del Señor, andando en hipocresía, andando en envidia, usted va para el cielo, hermano. Así a veces le gusta a esas personas que no están amando la palabra del Señor como niños recién nacidos. Tenemos que anhelar que la palabra de Dios sea sólida para que podamos ser moldeados, para que podamos ser edificados y que podamos llevar ese fruto que Dios quiere que llevemos. Por eso lamentablemente muchos cristianos son movidos, hermanos. Son movidos por cualquier viento de doctrina. Llegan los mormones a la casa, le dice bienvenido. Aleluya. Los hermanos testigos de Jehová, dice, aquí vienen, les abre la puerta, le traemos aquí la atalaya para que usted la lea. A los días el hermano ya no lee la Biblia, sino que puros folletos tiene en la casa. Aleluya. Y en esos folletos dice aquí no hay infierno. Entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Dice el hermano, como no va a haber infierno, entonces mejor me estoy tranquilo, me voy para el mall a la hora del culto, me voy a comprar a la hora del culto, me voy mejor para el cumpleaños que me han invitado a la hora del culto, y aprovecha cualquier cosa. Y Pedro dice aquí que no lo distraiga nada. El apóstol Pablo dice, muchos corren en un estadio, pero uno es el que lleva el premio. Corred vosotros, dice Pablo, de modo que lo obtengáis. Uno es el que gana. ¿Cuál es el que gana? ¿Quién es el que gana? Es aquel que tiene la mirada en el premio. Aleluya. Si usted ha puesto la mirada en Cristo, no lo va a apartar nada, no lo va a desviar nada de este camino. Usted se va a mantener firme, anhelando la palabra de Dios, que lo nutra su vida. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y cuando estos mensajes vienen así de esa forma, hermanos, a uno a veces no le gusta, pero a aquel que no le gusta, el que no está recibiendo la palabra. Y algunos ahí están, amén, dicen, pero se están uniendo y andan en desobediencia. Dice, para que no digan que yo ando mal, mejor me uno en el gozo. No, hermano, seamos sinceros. El amén que usted grita aquí, que lo viva también. Aleluya. Alabado sea su nombre.
Y no hay problema. Nosotros debemos de ser, hermanos, sinceros, porque Dios verdaderamente nos conoce a nosotros. El hombre a veces dice, no, pues aquí voltea a ver para los lados, aquí no está nadie. Quiero ver si hay alguien de la Iglesia de Santidad de Dios que vaya, voy a hacer esto. Y lo hace y voltea a ver, pero el ojo de Jehová lo está viendo, aleluya. Él lo está mirando desde los cielos, alabado sea su nombre. Se puede ir el hombre a una galaxia lejana, puede irse quizás allá, hermano, a otro lugar, a otro país, a otro continente, quizás para pecar, para hacer cosas inagradables delante del Señor. Pero en el día del gran trono blanco es ahí donde el hombre, hermano, va a tener que ir a dar cuenta de todo lo que trabajó, lo que hizo en esta tierra. Si obró para bien, el Señor le va a dar buen pago. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre en esta hora. Aleluya. Pedro dice aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando usted está anhelando que la palabra de Dios esté en su vida, entonces se le va a hacer fácil no ser hipócrita. Se le va a hacer fácil no ser envidioso. Se le va a hacer fácil, ¿qué más dice Pedro aquí? Dice hipócrita, envidia y malicia. No va a ser malicioso, porque todavía a veces existe la malicia en nosotros. En las hermanas y en los hermanos también. En todos existe la malicia. Si no le quedó bien el colocho, usted trata de arreglárselo bien. Y que tiene que vestirse bien combinado, si no, no sale, no voy a la iglesia. Aleluya. Y tiene que ponerse un vestido bien caro. Como una mujer en una ocasión le estaba llorando al esposo. Y le lloraba y le decía, oh, tú no me querés, le decía. Y cuando andábamos de novio, tú me dijiste que me ibas a comprar de todo. Y llorando porque quería un vestido. ¿Y sabe cuánto valía el dichoso vestido? Como $400. Imagínese usted, la vanidad, la malicia, y está. Y eso no tiene que estar en nosotros como cristianos. Hermanas, hermanos, no tiene que estar eso en nosotros. La envidia, la malicia, aleluya, el engaño. Todo esto no debería de estar, porque deberíamos de estar anhelando lo que es la palabra del Señor, deseando como niños recién nacidos. Pero si alguien usted oye por allá, no, hombre, hermano, arréglese bien, hermana. Usted cuando oye esas predicaciones así, de esa manera, y no está siendo nutrido con la palabra verdadera, fácil se le va a hacer acceder a caer en esas situaciones. Y entonces aquí, cuando oye usted, por eso hay mucha gente que se confunde y dice que ya no quieren oírlo a uno cuando uno predica de estos mensajes. Lo que les gusta oír es aquel que le endulzó el oído, aquel que dice, no, usted no es pecado, que se arregle, póngase arito, póngase un poquito de maquillaje, no se ponga mucho, poquito. Y la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. A los días la hermana ya viene como que es payaso a la iglesia. Aleluya. Ya me metí con ustedes, pero déjeme predicar la palabra. Aleluya. Déjeme hablar la palabra del Señor esta noche. Porque la palabra de Dios, hermanos, se tiene que ser predicada. Y la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia debe de estar siendo nutrida con la palabra verdadera, la palabra sólida, la palabra que nos hace, hermanos, madurar en la vida espiritual. Aleluya. Y cuando usted está recibiendo la palabra, como le digo, se le hace fácil obedecer lo demás. ¿Por qué mucha gente dice, yo no voy a poder cumplir? Dice, no está fácil para cumplir. Claro, no está fácil. En la carne jamás lo va a poder. En el camino del Señor se necesita despojarse. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que vaya conmigo a Efesios, hermano. La palabra de Dios
si nosotros a veces porque no las leemos, estamos carecientes de ella. Aleluya. Efesios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Abra la Biblia para que usted pueda leer y pueda usted darse cuenta y no pueda decir que es invento lo que hablamos. Mire cómo dice el apóstol San Pablo a Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está tratando el apóstol de querer decir? Si nosotros miramos que si la vieja naturaleza fuera como este saco que yo tengo, Pablo me está diciendo a que abandone esto para que yo pueda entrar a ser una nueva criatura, despojarme del viejo hombre que está viciado dentro de mí. Ahora, ¿qué es lo que hacía usted cuando no tenía Cristo en su corazón? Como no había mandamiento, usted practicaba de todo, hacía cualquier cosa y usted se sentía bien. Las demás gente le alababan a veces lo que hacía. Y ahora el apóstol Pablo, dice aquí el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente pecaminosa que estaba dentro de mí anteriormente, sin no conocer a Cristo, tengo que renovarla. Ahora, ¿qué es lo que va a haber dentro de mi mente? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a haber en mi mente? Hermanos, una alabanza, meditar. Por eso decimos que cuando viene el diablo y trae pensamientos equivocados a nuestra vida, porque como todavía estamos investidos en esta carne, que la carne es, hermanos, la que nos obliga, la que no quiere buscar del Señor, la que está ahí oponiéndose. Vamos a la iglesia, dice el Espíritu, la carne dice no vayas, el Espíritu está diciendo anda a orar, la carne le dice no puedo, no tengo tiempo. Todo está la carne oponiéndose. Entonces, pero Pablo dice renovaos vuestra mente. Que hay ahora vigilia. Hay vigilia ahora. Entonces me voy a quedar, porque yo quiero ser renovado. Si yo sé que en la vigilia solamente se va a estar alabando al Señor. Yo sé que en la vigilia se va a estar adorando a Dios, orando. Eso es lo que se va a hacer en la vigilia. Entonces mi mente ya no tiene que estar, hermanos, pensando lo que antes hacía, o hacerle caso a lo que el diablo traiga a mi mente. Ahora Cristo está dentro de mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Ahora en Cristo todo es diferente. Ahora en Cristo tiene que cambiar nuestra vida, dejar el viejo hombre y renovar nuestra mente con el Espíritu. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué dice Pablo? Vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo se debe de vestir el nuevo hombre? Estar siempre en acción para poder hacer lo que a Dios le agrada. Y Pablo dice, vestíos del nuevo hombre que está, dice, que es de la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. ¿Verdad? Estamos hablando unos con otros. Pablo dice, habla verdad unos con otros. Tenemos que ser sinceros. Si usted le dice al hermano, yo lo amo, usted tiene que salir ese amor dentro de usted, que no sea hipocresía. Si usted dice hermano y le da un abrazo, porque a veces hay gente que son buenas para actuar. Entonces Pablo dice, sean sinceros
unos con otros. Y no, hermanos, estamos hablando en el término de solamente amar a aquel que nos ama a nosotros. El Señor recomendó y dijo, si ustedes aman, dijo el Señor, a aquel que los ama, entonces ¿qué recompensa van a tener? Así dijo el Señor, que debemos de amar aún hasta nuestros enemigos. Yo no tengo enemigos, pero mire, hay gente que uno no confronta con ellos, y esos que cree usted que no confronta con ellos, entonces usted tiene que amarlo, porque Pablo dice que hay que devolver el bien hay que ganar el mal con el bien. Aleluya. Entonces aquí continúa diciendo el apóstol Pablo, sigamos en la palabra, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es problema porque a veces, hermanos, muchos que están dentro de la iglesia y todavía hablan, hermanos, palabras obscenas. Palabras, hermanos, que a Dios no le agradan. Y a veces tenemos dichos en nosotros. Y esos dichos, Pablo dice que tenemos que dejar toda palabra, dice, palabras viejas que están en nosotros. Aún debemos de comportarnos como cuando vamos a hablar. Que seamos cambiados en nuestra forma aún de hablar. Que puedan ver la gente que hay cambio en nosotros. Porque si hay palabras deshonestas en nosotros y salen de nuestra boca, dice la Biblia, el Señor dijo que de toda palabra que el hombre ociosa, el hombre hablare, dará cuenta en aquel día. Si el temor de Dios, si usted está siendo nutrido con la palabra del Señor, va a haber temor en nuestra vida. Va a haber, hermanos, ese temor para no hacer lo que no es agradable delante del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos habla a nosotros. La palabra de Dios es la que nos enseña para que nosotros podamos caminar en este camino. Pero si la palabra de Dios solo la utilizamos cuando venimos a la iglesia, entonces es por eso que a veces estamos en la forma que estamos. Se llegó la hora del culto. Y la Biblia, ¿dónde la dejé? Se me olvidó en la iglesia, la dejé. Aleluya, ya en la casa se van a acordar. A cualquiera le pasa, hermano. No se hable. Pero el problema es de que si usted no tiene otra Biblia y dice, no, pues hasta el otro fin de semana la voy a tener, la voy a recoger. Y si no tiene otra, entonces ¿cómo va a estudiar? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Venga a traerla, hermanos. Dígale a alguien que tiene llave y venga a traer la Biblia. Aleluya. Porque necesitamos leer la palabra del Señor. Me recuerdo cuando dice la Biblia que aquel rey Josías iba, hermanos, mandó a los sacerdotes a limpiar el templo. Porque iba el templo, dice que estaba corrompido, y dice que Josías iba a celebrar una Pascua para Jehová, y es la Pascua que celebró Josías. Este hombre, hermanos, era un niño cuando comenzó a reinar en Israel. 8 años parece que tenía Josías cuando comenzó y agarró el reinado, pero él dijo, vamos a adorar a Dios, porque esto ya se perdió. El templo está todo sucio, lo han dejado estos reyes anteriores. Y mandó a los sacerdotes a limpiar el templo de Jehová. Y dice la escritura que cuando andaban limpiando el templo, a punto, oiga bien, que habían hasta perdido los pergaminos, el libro de la ley, estaban metidos, hermanos, allí en la suciedad, porque ya no la leían los sacerdotes para ese tiempo. Y cuando, hermanos, Ulcías
Josías dice que halló aquel libro, hermano. Dice la escritura que viene y dice, este es el libro de la ley. Se lo llevan a Josías y dice que les dice, este libro no lo vamos a leer, lo van a llevar, van a ir a consultar a una profetisa. Y la Biblia dice que fueron a consultar a la profetisa Hulda. Y dice la palabra que cuando Josías le leen aquel libro de la ley, rascó sus vestidos. Así deberíamos de ser nosotros cuando leamos la palabra de Dios y la palabra nos esté hablando y nos diga aquello que estamos haciendo que no es agradable delante del Señor. Digamos, es para mí esta palabra que estoy leyendo, no es para el hermano, no es para Julano, es para mí lo que el Señor me está hablando. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Y dice la escritura, hermanos, que Josías, cuando oyó aquel libro, hermanos, algo entró dentro de él, que estaba perdido ya la palabra, la ley de Moisés, la que tenían ellos para ese tiempo. Y nosotros tenemos el libro de la palabra del Señor para que podamos leerlo. Y me recuerdo también en una ocasión, dice la palabra, que reunieron al pueblo. Esdras dice que estaba enfrente del pueblo, hicieron un púlpito. El pueblo también estaba un poco, hermanos, desviado de la bendición del Señor. Y dice la palabra que Esdras dice que reunió todo el pueblo en ese día para poder, hermanos, reunirlos. Un día solemne que era de fiesta para el Señor. En esa reunión que tenían, habían levantado un púlpito donde se iba a parar Esdras, hermano. Y dice la palabra que aquel hombre, cuando se sube en aquel púlpito, comienza a leer la palabra, los mandamientos, la ley de Jehová. Y cuando el pueblo comienza a oír la palabra que Dios decía y que se daban cuenta que ellos se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios, comenzaron a llorar, dice la Biblia. Y lloraba todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, oyendo la palabra, oyendo los mandamientos del Señor. Oh, qué bonito fuera que ahora hubiera un avivamiento de eso en nosotros, que cuando oigamos la palabra comenzamos a decir, es para mí lo que el predicador está diciendo. Pero ahora el error que caemos mucho y decimos, es para el hermano, es para Julano lo que está diciendo. No, es para usted que viene la palabra, es para usted que está sentado en la silla. Aleluya. Por eso a veces no tenemos cambio, porque solamente queremos echarle al que está atrás, al que está al lado, la palabra del Señor. Si usted está viviendo rectamente, entonces usted es libre. Pero para todo viene la palabra del Señor, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Aleluya. Entonces viene para todos la palabra. No diga, ya le están hablando al hermano, me están hablando a mí, diga usted. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando Esdras mira al pueblo que está llorando, hermanos, le levanta la mano y les dice, no lloren, es día solemne para Jehová. Y dice que repartieron con grosura aquel día, aquella fiesta, que se pudieron, hermanos, poner de acuerdo a aquella gente para poder saber y reconocer en qué le habían fallado a Dios. Y nosotros necesitamos saber en qué usted le está fallando al Señor y en qué le estamos ofendiendo al Señor, hermano. Aleluya. Volvemos a la palabra de Dios, lo que leímos, la carta de la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 dice, desead como niño recién nacido toda la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted está anhelando la palabra para usted va a crecer. Nosotros vamos a crecer espiritualmente, en conocimiento y en acción para obedecer la palabra del Señor. Pero si está anhelando la palabra sólida,
Y Pedro dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal en nuestra vida, entonces vamos a ser obedientes a lo que Dios nos ponga a través de su palabra. 2 cosas ha hecho mi pueblo, dijo el Señor. Me dejaron a mí y acabaron cisternas rotas. Eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Dejar a Dios, hermano. Ese es el problema que el hombre pueda tener. El peor error que pueda haber en un cristiano, que ya se deje de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el pueblo dejó a Dios, la mano de Jehová iba siempre donde ellos iban. Salía la mano de Jehová no a favor, sino en contra de ellos. Porque cuando Dios está con uno, uno gana batallas, hermano. Uno gana, hermanos, tiene victoria cuando Dios está con uno. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que hacer lo que Dios le agrada. Alabado sea el Señor. Yo siempre me pongo a pensar que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, hermanos, y iba camino para la tierra de Canaán, hermanos, habían cosas, problemas que ellos enfrentaron en el desierto. Pero como Dios había prometido ir con su siervo Moisés y con el pueblo, no había nada que los detenía. No había, hermanos, cualquier obstáculo que salía por el camino. Ganaban, conquistaban, peleaban contra sus enemigos. Hermanos, cuando iban a conquistar ya la tierra, hermanos, ahí estaban los opositores. El diablo se va a oponer siempre para contra nosotros, porque en este camino que tenemos es una lucha, pelea que tenemos, y no es con carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra huestes de maldad que vuelan en las regiones celestes. Por eso debemos de vestirnos con la coraza de fe, con la justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio, de la palabra del Dios de la gloria. Aleluya. Pablo dice que debemos de vestirnos, olvidarnos del viejo hombre. No se recuerde ya lo que usted era antes. Ahora recuérdese lo que somos hoy en Cristo. Nueva vida, nueva criatura. Nueva criatura somos en el Señor. Cuando el hombre, hermanos, entra a la nueva vida, cuando va al bautismo, Pablo dice que cuando vamos al bautismo queda sepultado el viejo hombre y nace la nueva criatura. Ahora Pablo dice en la carta de los Romanos, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, él solo se contesta y dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga bien. ¿Cuándo murió usted para el pecado? Cuando usted dijo, le doy las espaldas al mundo y quiero ir a las aguas. Desde hoy en adelante le doy el rostro al Señor. Desde ese día los pecados suyos quedan sepultados hermanos, en ese lugar, y nace la nueva criatura. Y van a parar a lo profundo de la mar esos pecados donde Dios ya no se acuerda de ellos. Ahora está en usted si quiere guardarse, si quiere santificarse, si quiere llegar allá a la presencia del Señor, si quiere llegar allá donde Cristo está, tiene que guardarse. Porque el bautismo, dice Pedro, que ahora nos corresponde, nos salva, hermanos, no quitando las inmundicias, hermano. ¿Por qué? Porque esta carne está todavía ahí, pero tenemos lucha siempre y hay que vencerla, porque Cristo ha vencido. Y así como yo he vencido, dijo el Señor, ustedes también vencerán, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Agárrese de esa promesa. Cuando la carne le diga, hace esto, no lo puedo hacer, diga usted, porque Cristo es el que vive dentro de mí. Y ya no vivo yo. Cristo es el que vive dentro de mí. Las cosas viejas pasaron. Somos nueva criatura en Cristo. Allá en el trabajo lo reconocen que es cristiano usted.
¿O no? Ahí viene el problemático. Ay, Dios, vieran cuando miro yo a esa mujer. No la aguanto, dicen los amigos, los impíos, dicen allá afuera. Hermanos, tenemos que dar buen testimonio. Se van los amenes. No es conmigo, dicen los hermanos. Tenemos, hermanos, que dar buen testimonio con los de adentro y los de afuera. Que nos conozcan que hemos conocido a Cristo. Y que digan, ahí viene el hermano, párenle, no estemos relajando. Así, ¿verdad? Qué bonito se siente uno. Eso lo han dicho a veces cuando yo llego así a las reuniones de los compañeros. Y no es porque hermano, porque no hay ninguno. Si aquí estuviera uno, yo le dijera eso. El hermano Marvin trabaja conmigo. Hoy no ha venido el hermano para ponerlo de testigo ahí. Pero sí es bonito cuando a uno le dicen, ahí viene el hermano, ya nos relajemos. Pero qué difícil es cuando hasta el hermano se une a los relajos, hermanos, los amigos. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Ser conocidos entre los pueblos, que somos diferentes. Ahora Pedro dice, mire, en los versículos que nos leímos dice, verso 4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Que nuestro sacrificio llegue delante de Dios. Y dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y quisiera seguir leyendo, pero ya en la casa sigue leyendo, hermano. El Señor nos pide a nosotros que estemos edificados en la piedra que es Cristo Jesús. El razón tuvo de decir en una ocasión, bienaventurado el varón, dice, que hace su casa en la roca. El que hace la casa en Cristo va a permanecer firme y no se va a caer jamás, porque estará fundado en la roca inconmovible de los siglos. Así que, hermanos, esta noche amemos la palabra. Amemos la palabra. Y no solamente cuando venga a la iglesia, ame la palabra en leerla en la casa, aparte unos minutos, siempre en leer la palabra, porque ahí es donde nosotros estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Y es ahí donde hay temor en nosotros para no fallarle al Dios de la gloria. Bendito sea su nombre. Así que gracias damos a Dios, hermanos, en esta hora por la bendición que Dios nos regala. Y hemos adorado su nombre en este primer culto de esta noche. Así que esperamos seguir, ya que tenemos vigilia. No se vaya a ir. Vamos a seguir adorando al Señor en este lugar. Alabado sea la gloria del Señor. Y Dios es fiel. Dios nos va a dar fuerzas en todo para que podamos seguir adelante en la obra del Señor. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude para que podamos obedecer esta palabra. Y luego vamos a tener un tiempo de receso. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, esta noche por la bendición, por la oportunidad que usted